Bueno, y de un bote estamos aquí en el Jardín Botánico de Valencia. Me ha costado un poquito el entrar aquí porque tenía que rellenar una solicitud para que me dejasen grabar, entonces no hay ningún problema en ello, ya está solucionado. Por cierto, que si no lo sabéis también, todo esto lo he comentado ya en mi Instagram, que lo dejaré por aquí o en la descripción, porque si queréis estar al tanto de todo lo que me va pasando. Me encuentro en el Jardín Botánico de Valencia. Y dirás, Andrés, ¿qué tiene de especial este lugar? Os voy a explicar todo. El Jardín Botánico se encuentra cerca del casco antiguo de Valencia y la misión del Jardín Botánico es la popularización, que se popularice, mejor dicho, el mundo vegetal. Entre sus muchos objetivos, uno de los que más destaca entre todos es que llevan más de 200 años el cultivo continuado y la preservación de las plantas. Y aquí mismo podemos encontrar árboles monumentales y todo tipo de plantas. Si nos fijamos bien podemos dar incluso un paseo entre varios continentes con el tipo de plantas que hay. También podemos destacar su patrimonio arquitectónico, como por ejemplo estos invernaderos, que aquí hay uno y ahí hay dos más, bueno, y atrás hay otros dos más, ¿vale? Y también este que es nuevo, más o menos, entre comillas, pero ahora os hablaré de esto. Mientras tanto vamos a otro tema. Bien, os explico. El Jardín Botánico, a lo largo de su densa vegetación, que se extiende en 4 hectáreas, que no es poco, es bastante, esto es muy grande de decir, y gracias a estas 4 hectáreas podemos recorrer varios continentes a lo largo de todo eso. Y sinceramente lo recomiendo muchísimo, porque aquí hay cosas que ni siquiera yo sabía que existían y aquí están. Vamos a continuar con esta visita y esta exposición que tenemos por aquí, y os voy a ir explicando cositas. El Jardín Botánico fue fundado en 1567 y durante más de 200 años fue un huerto simple, un huerto medicinal. Y a lo largo de todo ese tiempo el Jardín Botánico fue ocupando diferentes localidades de Valencia, hasta que en el siglo XIX la Universidad de Valencia decidió trasladarla aquí, en el 1802, donde ya se quedaría permanentemente cerca de las Torres de Quart. Otra de las curiosidades es que el Jardín Botánico con la Universidad de Valencia se centran también en la conservación y la protección de especies raras de plantas, que ahora os enseñaré, porque aquí hay varias especies que son bastante raras de ver, o sea, es decir, de esto no te lo encuentras en cualquier lugar, ¿sabes? Bueno, a no ser que sean jardines privados que se los traigan de otro sitio y tal, pero aquí todo esto es increíble, que esté todo junto. Pero bueno, no os voy a enrollar con toda la información que esto conlleva, porque aquí hay mucha información. Pero ya que estamos aquí, ya de paso, vamos a investigar un poco este lugar. Que aparte, esto es un dato muy curioso, mirad. Todas las plantas de aquí, todas están etiquetadas y catalogadas, mirad. Aquí, es que es increíble, todo está catalogado y etiquetado, te dice qué planta es y de dónde viene. Y tiene también un número de serie, supongo que será para identificarlas. La entrada vale 2,50 €. Es una propiedad privada, pertenece a la Universidad de Valencia, con lo cual hay que apoquinar 2,50 €. Es barato, para lo que vas a ver yo opino que es barato. ¿Por qué? Porque vas a ver una cantidad de belleza excepcional. O sea, mirad. Jolín, los invernaderos hacen su función. Aquí hace una humedad y un calor brutal. Bien, os quería comentar esto. En el Jardín Botánico, en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, sufrió un periodo de decadencia y abandono brutal. Entonces, ¿qué pasó? En 1987, la Universidad de Valencia inició un proyecto que no finalizó hasta el año 2000, el cual era una restauración completa del lugar. Entonces empezaron a iniciar las restauraciones de todo, de los invernaderos, de las estructuras, incluso colocando otras estructuras nuevas. Ahora me encuentro en un invernadero, porque hace un calor aquí que es increíble. Y aquí te puedes encontrar, pues bueno, pues por ejemplo, enredaderas que llegan hasta el techo, plantas colgantes, es increíble. Bueno, yo prefiero no tocar ninguna,
Y ahora nos vamos a ir a los invernaderos de ahí enfrente, que por supuesto tienen plantas carnívoras. Ahora mismo me encuentro en el invernadero que antes os he comentado, que es el de plantas carnívoras. En teoría todas estas plantas, o la mayoría de ellas, son plantas carnívoras. Por ejemplo, tenemos esta, que en teoría... A ver, para los que os dedicáis a esto, si digo alguna burrada o me equivoco, decírmelo en los comentarios, y perdón de antemano. El insecto o el animal que por pura suerte o mala suerte entra aquí dentro, ¿vale? Entra y al final esto como que se cierra y ya no puede salir el animalito. Y entonces, bueno, pues hace la digestión en la planta y se lo come. Esa es una manera de las plantas carnívoras de alimentarse, que supongo que habrá mil maneras. También hay unas plantas que molan mucho, que tienen como una resina o algo que generan ellas, que hace que el animal se quede pegado en sí en la planta, pero no encuentro las que yo busco. Bueno, que son estas típicas que se cierran así, que son las típicas que todo el mundo conoce. Mirad. Esta es la que yo os digo que tiene una resina, ¿veis? Tienen como una resina, tampoco la voy a tocar, ahí está. Tienen como una resina y el animal se queda pegado ahí. Esas son las plantas que yo me refería, pero no encuentro aquí no la encuentro, la planta que os digo, que es por definición la planta carnívora, que todo el mundo sabe cuál es, que es la que hace así y muerde. Bueno, que muerde, que atrapa al mosquito o al insecto. Vale, ahora me encuentro en un invernadero que está al lado, que el de las carnívoras están allá. Y aquí, bueno, no os sabría decir qué es lo que hay, pero hay un montón de plantas las cuales les gusta muchísimo el calor y hacerse muy grandes, porque aquí yo no puedo casi ni pasar. No quiero tocar ninguna. A ver si... Uy, eso tiene pinchos. Ay, madre, que eso tiene pinchos, tío. Ay. A ver, con cuidado. Eso también tiene pinchos. A ver, con cuidado, Andrés. Jolín, aquí todo tiene pinchos, tío. ¿Dónde me he metido? Mala idea el haber entrado, pero todo lo que sea por vosotros, mis suscriptores, y y por contenido. Hace mucho calor, mucho calor ahí dentro. Ahora vamos a ir a visitar las orquídeas. Ahora estamos en el invernadero en el cual se encuentran la mayoría de orquídeas. Para los que lo sabéis, bueno, pues a disfrutar, porque yo no tengo mucha idea, entonces yo lo máximo que puedo hacer aquí es enseñároslo y que disfrutéis. Mirad qué chulada, qué preciosidad. Bueno, en este invernadero no sé lo que hay exactamente, parece una selva. Bueno, pues ya hemos visitado gran parte de los invernaderos, hemos visitado este grande, hemos visitado los 4 de aquí. Aquí en el Jardín Botánico de Valencia predominan gran parte de arquitecturas del siglo XIX y se caracterizan exclusivamente por su uso del ladrillo y del hierro. Como por ejemplo, ahora os lo enseño, como por ejemplo este edificio que predomina el ladrillo y el hierro, que a su vez, aparte de ser como una especie de finca, también tiene su propio invernadero, y ahí tenemos otros invernaderos que hemos visitado. Y también se construyó en el año 2000, se construyó este tipo de invernadero que simula un invernadero y que también utiliza características del ladrillo y del hierro, solamente que este es un edificio más moderno e intentaron complementarlo para que quedase homogéneo con las demás estructuras. Una de las cosas curiosas que tiene el Jardín Botánico, sobre todo, es que si venís aquí y escucháis a los pájaros, veréis que tienen sonidos muy extraños, y es porque aquí hay como una especie de loros, y digo loros porque no sé qué especies son, que no sé qué pasó en su momento, se escaparon de algo, se escaparon de algún lugar y ahora están por toda la ciudad de Valencia, pues en la mayoría de parques, en la mayoría de jardines, y están por ahí. Por ejemplo, más o menos sé que aquí hay unos cuantos porque se pueden escuchar, luego también en viveros están,
en los jardines de Monforte también están y van dando vueltas a Valencia. Por ejemplo, en Gran Vía también hay. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado el vídeo de esta semana. Siento haberme retrasado en la última semana de la os enseñar el vídeo, pero tenía que tener todos los papeles en regla para poder grabar aquí y que podáis disfrutar de ello, con lo cual quien la sigue la consigue. Bueno, ya lo sabéis, tenéis mi Instagram, tenéis mi canal de Twitch, que ahí suelo hacer directos, que por si alguna vez os apetece pasaros, pues ya estoy haciendo directo, pues pasaros por ahí. Y nada, y si os interesa os suscribís, os dejaré el link en la descripción. Bueno, y dicho todo esto, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado visitar esta parte de Valencia y estos jardines. Bueno, ya lo sabéis, suscribiros si no lo estáis y nada, a disfrutar y nos vemos en otra parte de Valencia.